menos. Justo me olvidé los lentes. Hola, buen día, Tomás, Augusto, Mateo, Emilia. Buen día, buen día. Buen día a todos. Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Buen día, buen día. Contento porque esta semana es corta. Buen día. Buen día, Agustín. Bueno, ahí hacemos ingresar a los compañeros y ya arrancamos, ¿sí? Bueno, creo que se han entrado la mayoría. Bueno, hoy vamos a cambiar de tema. Vamos a ver vamos a entrar a la unidad número 3, que es electrostática y campos eléctricos. ¿Sí? Hoy vamos a ver el tema de la carga eléctrica, la ley de Coulomb, las unidades. Vamos a ver algo de campo eléctrico. Vamos a ver algo de campo eléctrico y de la definición de campo eléctrico y representación. El campo eléctrico de una carga puntual y de varias cargas puntuales. Probablemente dejemos para la clase que viene la segunda parte de la unidad número 3, que es la integral de Gauss, aplicaciones a diversas distribuciones de carga. ¿Estamos? Si tenemos Profe, tiempo hoy. La próxima clase sería presencial, ¿no? Sí, ya volvemos a la presencialidad, claro, muy bien. No sé quién me habla. Martina. Martina, sí, tienes razón, me hiciste acordar. Ya la clase que viene, el próximo lunes, nos vemos en la facultad. Exactamente, nos vemos en la facultad. Tienes razón. Así que todo lo que no veamos hoy lo vamos a ver el próximo lunes, ¿sí? Muy bien, ya ahí vamos a volver casi a la normalidad. Bueno, si les parece, comenzamos, ¿sí? Bueno, acá el tema de la carga eléctrica, ya se conocían estos fenómenos eléctricos allá 700, 800 años antes de Cristo, lo conocían los griegos, ¿no es cierto? Es más o menos la historia y la cronología de esto de la carga eléctrica, ¿sí? Ellos tenían una especie de resina que llamaban ámbar y que al frotarlo atraía otros objetos pequeños, ¿no es cierto? De ahí en más se empezó a experimentar con, por ejemplo, con el hule y la piel, o el vidrio y la seda. Frotándolos producían un efecto de carga. En realidad, ya vamos a ver que la carga no se crea ni se destruye, sino se transfiere. En un efecto de frotación, los cuerpos quedaban cargados, ¿sí? Tanto el hule como una varilla de hule como una varilla de piel. Y esas varillas de hule y piel se comportaban de distintas maneras. Por ejemplo, si se suspendían de dos hilos delgados, dos varillas de vidrio y se las aproximaban, estas se tendían a alejar. O dos varillas de hule se tendían a alejar. Ahora, si era una de hule y una de vidrio, entonces decíamos que esas se aproximaban, se atraían entre ellas, ¿no? Bueno, entonces decían que existían dos tipos de carga, ¿no es cierto? Una carga positiva y una carga negativa. En este caso, la varilla de hule, que es un plástico, tiene carga negativa y la varilla de vidrio tenía carga positiva. ¿Está bien?
Este señor Benjamin Franklin determinó que existen dos tipos de cargas eléctricas y el nombre le dio una positiva y la otra negativa. ¿Está bien? Las reglas de Franklin dicen que si son del mismo signo, dos varillas de vidrio, dos varillas de hule, son del mismo signo, se repelen, pero si son de signo opuesto, se atraen. Es decir, una varilla de vidrio y una varilla de hule previamente frotados con piel y con seda, ¿no? Eso es lo que se conoce de las cargas, de cómo nace más o menos la historia de las cargas eléctricas. Entonces la regla de Franklin dice que las cargas del mismo signo se repelen, dos positivas, dos negativas, y las cargas de signos opuestos se atraen, una negativa y una positiva. ¿Cuáles serían los aspectos importantes de las cargas? Bueno, la carga eléctrica siempre se conserva, dice. La carga eléctrica siempre se conserva en un sistema eléctricamente aislado. Lo que hacemos en el proceso de frotación es transferir cierta cantidad de carga de un lugar hacia otro. La carga está cuantizada, dice, ¿sí? El proceso de adquisición de carga debe entenderse como el de transferencia de carga de un cuerpo a otro. ¿Estamos? ¿Sí? Esa es la idea de como que sería un poco la cronología histórica de la carga eléctrica. Y estos fenómenos que ya los griegos, como les decía, 700 años antes de Cristo ya lo habían descubierto, ¿no? Este señor Franklin dice que existen dos tipos de carga, a la que una le llama positiva, otra negativa, y establece las reglas, que el mismo signo se repele, de signos opuestos se atraen, pero no pueden medir la fuerza de atracción y de repulsión. Aparece otro señor en la historia que se llama Charles Coulomb, ¿sí? Que él sí mide la fuerza de atracción o de repulsión, la magnitud de la fuerza de atracción y repulsión entre dos cargas eléctricas. ¿Está bien? Fíjense que toma un aparato como este que está en el dibujo. Ahí adentro hay dos cargas que están suspendidas de una fibra delgada que le permite hacer una rotación. En la parte superior se pone en contacto con una carga, ¿no es cierto?, que por conducción se transfiere a la que está abajo, y ahí hay una especie, si son cargas opuestas, hay una especie de atracción, esto se torsiona. Y si son cargas iguales, estos se repelen, entonces en todos los casos esto sería una torsión. Acá una torsión. Se los voy a dibujar esquemáticamente. Acá tendríamos dos cargas, una carga acá, otra acá, y supónganse que aproximamos otra carga acá. ¿Sí? Si son de distintos signos, por ejemplo, vamos a poner negativo acá, negativo acá y esta positiva, va a haber una atracción entre las dos cargas. ¿Está bien? Esa fuerza que existe, esa fuerza de atracción que hay, las pueden medir a través de esta balanza de torsión, que es muy parecida a la balanza de Cavendish que utilizó para medir las fuerzas gravitacionales. ¿Está bien? Muy bien. Ese sería el experimento que usó Coulomb, este señor Coulomb. Y encontró que dice que la fuerza que había entre las cargas era directamente proporcional al producto de las cargas que tenían ahí. Estos se toman en valor absoluto para evitar problemas de signo. Y también acá hay una distancia, ¿no es cierto? Le vamos a llamar R, una distancia R,
la fuerza de atracción era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Está bien? Entonces, la fuerza de atracción o de repulsión era directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia entre las cargas al cuadrado. En definitiva, la fuerza es proporcional al producto de las cargas, todo eso en valor absoluto, no importando el signo, sobre la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Entonces dice que la fuerza, dice este señor Coulomb, dice que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cuerpos cargados eléctricamente es proporcional a la magnitud de las cargas, al producto de la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Esta ley se expresa de esta manera. Se llama ley de Coulomb. Y acá en la ley de Coulomb aparece una constante, ¿sí? Que se llama constante de Coulomb. ¿Está bien? Constante de Coulomb. Esa K sub E es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es epsilon 0. Y eso es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Donde E se llama permitividad del vacío. La permitividad del vacío del espacio libre tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado, newton metro cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que acá estamos trabajando en unidades de sistema internacional. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza eléctrica que va a haber acá entre las cargas, vamos a ver, analizar las unidades, vamos a tener la unidad de K sub E por la unidad de carga, que es la unidad de carga eléctrica, Q sub 2, y sobre la distancia al cuadrado. Ahí está. Entonces vamos a tener K sub E, newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Acá arriba, Coulomb por Coulomb, que es la unidad de carga. Coulomb es la unidad de carga, que no, ya vamos a ver qué es un Coulomb. Un Coulomb por Coulomb me queda ahí y acá me queda metros cuadrados. Si nosotros analizamos acá, vamos a tener que metro cuadrado se cancela con metro cuadrado y Coulomb cuadrado, Coulomb por Coulomb. Por lo tanto, la unidad de la fuerza eléctrica va a ser newton. Para el sistema internacional, la unidad de fuerza es newton. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Estamos hasta ahí? A ver. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, esa es la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas. ¿Está bien? Ahora, esto es una expresión que me permite calcular el módulo. ¿Está bien? Yo tengo que hacer mi expresión vectorial. Ahora la vamos a ver. Como fuerza en una magnitud vectorial voy a lograr la expresión vectorial de la ley de Coulomb. ¿Sí? Fíjense que acá les hago la carga se trabaja en Coulomb. ¿Está bien? Por ahí, en la guía de trabajos prácticos, probablemente encuentren el micro Coulomb. ¿Está bien? ¿Y qué es un micro Coulomb? Micro es un prefijo de un submúltiplo y es 1 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Está bien? ¿Estamos? Esa sería la unidad de carga eléctrica, ¿no? La carga más pequeñita que hay en la naturaleza y que fue medible es la carga del electrón o el protón, que tiene, la del protón es positiva, es 1,6 por 10 a la menos 19
Coulomb. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la carga más pequeñita medible, ¿no es cierto? Un electrón o un protón. ¿Está bien? Fíjense que si yo de acá digo, bueno, ¿cuánto es un Coulomb? ¿Cuánto vale un Coulomb? Un Coulomb va a valer 1 sobre 1,6 por 10 a la menos 19 electrones, ¿no es cierto? Es decir, un Coulomb, para hacer un Coulomb se necesitan 6,24 por 10 a la 18 electrones o protones. ¿Sí? 18, que estaríamos hablando de billón, trillón. ¿Está bien? Algo así. Electrones o protones, ¿no es cierto? Acuérdense que la carga del electrón y del protón son iguales, nada más que una es positiva, la del protón es positiva y la del electrón es negativa. ¿De acuerdo? Bueno, las cargas típicas, fíjense acá, las cargas típicas se presentan en microcoulomb. Un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Está bien? Hay que recordar que la fuerza es una cantidad vectorial, como le decía recién. Bueno, entonces vamos a convertir esta fuerza eléctrica, esta magnitud de la fuerza eléctrica, que es K/E por Q en valor absoluto. Acuérdense que las cargas se ponen en valor absoluto sobre R cuadrado. ¿Está bien? Este sería el módulo o intensidad de la fuerza, ¿verdad? Con esto me permite calcular el módulo, pero tengo que buscar la expresión vectorial. Mire, si yo tengo una carga acá, Q sub 1, una carga Q sub 1, acá tengo una carga Q sub 2, están a una distancia R, ¿no es cierto? Como las cargas son de signo positivo, la fuerza es de repulsión. Por eso las fuerzas se alejan de las cargas. Y tienen dos subíndices. ¿Por qué? Porque esta fuerza, dice, esta fuerza es producida por la carga 1 sobre la carga 2. ¿Está bien? Y esta es la fuerza producida por la carga 2 sobre la carga 1. ¿De acuerdo? Por eso tiene esos dos subíndices, ¿no? Fíjense que acá nosotros teníamos una cantidad escalar. Bueno, para convertir una cantidad escalar a una vectorial, yo le tengo que dar dirección y sentido. Bueno, utilizamos este vector, un vector unitario, ¿no es cierto? Que al multiplicar esa cantidad escalar por un vector unitario, que es R12, dirigido de la carga 1 hacia la carga 2, entonces me va a convertir toda esta cantidad escalar en una vectorial. Fíjense, F12, por ejemplo, F12 va a ser igual a K sub E por Q sub 1 sobre Q sub 2. Acuérdense que esto va en valor absoluto, sobre R cuadrado por ese vector unitario que me da la dirección y el sentido de la fuerza. Por lo tanto, esto es la expresión vectorial o la forma vectorial de la ley de Coulomb. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si estas cargas serán dos positivas o dos negativas? Igual, siempre que sean iguales se repelen. ¿Está bien? ¿Qué pasa si una es positiva y otra es negativa? Como en el caso que tenemos en el dibujo B. Una positiva, una negativa. Bueno, en ese caso hay una fuerza de atracción. Nosotros dijimos que la magnitud de la fuerza es esta. ¿Y quién le da la dirección y el sentido a la fuerza? Las cargas. Por ejemplo, la dirección es la ubicación de las cargas.
¿Ven que hay una línea que las conecta a las dos? Bueno, esa sería la dirección de la fuerza. ¿Y el sentido? ¿Quién le va a dar el sentido? Las cargas. O sea, si son Exactamente. iguales, van para un Correcto. para el otro. Correcto, si son iguales, de signo igual o signo opuesto. ¿Está bien? Así que esto, el módulo lo calculamos fácilmente, pero la dirección y el sentido, la dirección le va a dar la ubicación de las cargas en el espacio y el sentido va a depender si las cargas son positivas o negativas. ¿Por qué le aclaro esto? Porque es muy común cometer errores, porque imagínense ustedes, ya van a ver más adelante que tenemos que sumar las fuerzas, porque en este caso son vectores y a veces hay más de un vector actuando, más de una fuerza actuando sobre la carga, ¿no? Imagínense que si yo a esta, en vez de darle ese sentido, le doy este otro. ¿Es la misma fuerza? Tiene la misma dirección, pero no tiene el mismo sentido. Entonces, este sentido me lo va a dar el signo de las cargas. Y la dirección es la ubicación. Fíjense que siempre conectamos una carga con otra, con una línea auxiliar, y ahí tenemos la dirección de la fuerza. Y el sentido me lo va a dar el signo, ¿no es cierto? Estas cargas obedecen a la tercera ley de, estas fuerzas obedecen a la tercera ley de Newton, ¿no es cierto? En este caso, fíjense, F2.1 es igual y opuesta a la fuerza F1.2. ¿Está bien? ¿Es la ley de acción y reacción? Acción y reacción. Ramiro, queda... Sí, hágale consulta al chat. ¿Quién es Ramiro? ¿Vos el que estás hablando es Ramiro? No, soy profesor. Dale, ahí te cuento. Dame un minuto. A ver qué me querías preguntar. No escuché bien lo de la dirección. O sea, el sentido lo da las cargas y la dirección ¿qué daría? La ubicación de las cargas. Ah, buenísimo. En el espacio sería eso. Exactamente, en el espacio. Ya vamos a ver que usamos por lo general un sistema de ejes coordenados XY para ubicarlas en el espacio, las cargas, ¿no? Entonces es más fácil determinar la dirección. ¿Estamos? Claro, sí, ahí entendí. Muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Qué otra pregunta había por ahí? Yo, profe, tengo una duda. Las distancias entre las cargas. Es la menor distancia. La menor distancia. Esta ley de Coulomb, centro de cada una o desde... Exactamente. Desde el centro y no le vas a errar. ¿Por qué? Porque esta ley de Coulomb se aplica a cargas puntuales, estacionarias y en el vacío. La ley de Coulomb es para cargas puntuales, estacionarias y en el vacío. ¿De acuerdo? Eso se cumple. Entonces, si es una carga puntual, si le apunta al centro no le va a errar. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias. Dale. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos más de dos cargas? Esta ley, fíjense, que me permite a mí calcular el módulo entre dos cargas. En este caso tengo tres cargas y acá estoy usando un sistema de coordenadas XY para ubicar las cargas, ¿no es cierto? En el espacio, en el plano en este caso. Las cargas en el plano. Fíjense que acá tengo tres cargas. La Q3 que está acá, la Q1 que está en el origen de coordenada y la Q2 que está a una ordenada A desde el origen, ¿no es cierto? Y la carga 3 está a una distancia A
de la carga 2. Por lo tanto, las coordenadas de la carga Q3 van a ser AA. Es como si fuese un cuadrado. ¿Está bien? Un cuadrado. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, yo ahora tengo que analizar de a pares, porque la ley me permite solamente para dos cargas puntuales, ¿no es cierto? Dos cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, supónganse que yo quiero calcular cuál es la fuerza neta sobre la carga Q3. Entonces, lo que voy a analizar es qué pasa entre Q1 y Q3, qué pasa entre Q3 y Q2, y no me interesa qué está pasando entre Q1 y Q2, ¿está bien? Porque yo quiero saber cuál es la fuerza neta que hay sobre la carga Q3, ¿está bien? Bueno, empiezo a analizar. Fíjense que ahí están conectadas con una línea auxiliar, la Q3 y la Q1, que es la que me va a dar la dirección de la fuerza, ¿está bien? Entonces, la dirección de la fuerza va a tener esa línea que las conecta a las dos cargas. Esa sería la dirección de la fuerza. ¿Y el sentido? ¿Quién me va a dar el sentido? Bueno, el signo. ¿Está bien? Si son iguales, es de repulsión. ¿Está bien? Y si son distintos, signos distintos, va a ser de atracción. Se dibujan hacia adentro así. ¿Sí? Bueno, en este caso es positiva, son de repulsión. ¿Por qué tenía este subíndice? Decía que es la fuerza producida por la carga 1 sobre la carga 3. ¿Está bien? Bien. Ahora analicemos qué pasa con la carga 2 y la carga 3. Fíjense que la dirección de la fuerza va a ser esta línea que está acá, es la línea que une las dos cargas. Esa es la dirección de la fuerza. ¿Está bien? ¿Cómo son los signos? Uno es positivo y el otro negativo, entonces son de signos opuestos. Por lo tanto, las cargas se atraen. Y esta va a ser la carga 3 en 2. Pero esta no me interesa porque esta sería 3, 1. Esta tampoco me interesa porque yo estoy analizando qué es lo que sucede sobre esta carga, Q3 nada más. Entonces vamos a calcular el módulo de F1,3 y el módulo de F1,2. Bien, a ver, ayúdenme ustedes. F1,3, ¿qué sería esto? K/E, la constante de Coulomb, por Q1 en valor absoluto, por Q3 en valor absoluto. ¿Cuál es la distancia en la carga Q1 y Q3? ¿Será esta? No, siempre hay que tomar la menor distancia entre las cargas. A ver, vos me querías comentar algo. Sí, la raíz de 2A sería. Esa diagonal que hay ahí es la menor distancia entre la carga Q2 y Q3. ¿Está bien? Como este cateto es A, este otro es A, ¿está bien? La hipotenusa, que sería esta, ponele B cuadrado, sería A cuadrado más A cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces B va a ser igual a 2 por A cuadrado. Entonces B cuadrado, ¿qué sería? ¿Qué sería ahí? B va a ser igual a la raíz de 2A cuadrado y A lo puedo sacar de la raíz, entonces me queda A raíz de 2. Esa sería la diagonal. Bueno, ¿estamos? ¿Se entiende eso? Este es un triángulo rectángulo, entonces lo puedo usar Pitágoras. ¿Se acuerdan de Pitágoras? Sí, profe. Sí, profe. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, pero en este caso, como es un cuadrado, A cuadrado y A cuadrado, los catetos son iguales. Perfecto, muy bien. Entonces yo tengo que poner acá como distancia entre Q1 y Q3, ¿qué tengo que poner ahí? A raíz de 2, todo eso elevado al cuadrado. Una pregunta. ¿Esta distancia yo la puedo poner en centímetros? Recuerden que las que nos va a mandar
las unidades que nosotros tenemos es K sub E. K sub E, ese valor está preparado para estas unidades, Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Si ustedes quieren hacer algún cambio y expresarlo en centímetros, van a tener que cambiar el valor, hacer la conversión de unidades de K sub E. Yo diría que ni me conviene tocarlo, ¿sí? Entonces, respetar estas unidades que tienen la constante. Porque si yo quiero trabajar a distancia en centímetros, voy a tener que cambiar acá, voy a hacer la conversión de metros cuadrados a centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Eso es una prevención para no cometer errores. ¿Está bien? Trabajamos en Coulomb, en metros, y eso estaría correcto. Bueno, esa es la fórmula que nosotros tenemos para calcular la magnitud de F1,2,3. ¿Está bien? 1,3, perdón, F1,3. ¿Y cuál es la fórmula? Sería para calcular la magnitud de F2,3. K sub E por Q sub 2 por Q sub 3. ¿Saben lo que es valor absoluto, no? Sí, que se toma positivo. Sin signo, exactamente, sin signo. ¿Y cuál es la distancia entre la carga 2 y la carga 3? El vector. A, exactamente, A al cuadrado. Exacto. De esta manera nosotros hemos calculado los módulos, ¿está bien? El módulo que tiene F1,3 es el mismo módulo que va a tener F3,1. El módulo que tiene F2,3 va a ser el mismo que va a tener F3,2. Lo que sí, no van a tener el mismo sentido. ¿Está bien? Van a tener la misma dirección, pero no el mismo sentido. Y ahora, ¿cómo hago para sumar todo eso? Bueno, hago una suma vectorial. Y digo que la fuerza neta que está actuando sobre la carga 3 va a ser la suma vectorial de F1,3 con F2,3. Y ahí voy a tener, en este caso, F3. ¿Estamos? Esa va a ser la fuerza neta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos utilizar métodos gráficos que no son recomendables y métodos analíticos. Por ejemplo, el método analítico de las componentes. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos que descomponer F1,3 sobre el eje X, F2,3 ya está sobre el eje X, F1,3 sobre el eje Y, F2,3 no tiene componente en FI, sumo lo que tengo en X, sumo lo que tengo en Y, ¿no es cierto? Y encuentro la fuerza total. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, no hace falta que lo escribamos. Bien, perfecto. Entonces, acá lo que utilizamos nosotros es un principio de superposición de efectos. La fuerza neta que va a tener la carga 3 es debido a la fuerza que 1 le aplica a 3 y la fuerza que 2 le aplica a 3. ¿Está bien? Perfecto. Suma vectorial. Y vamos al campo eléctrico. ¿Sí? Este campo eléctrico, ¿no es cierto? Que se dice que existe un campo eléctrico en una región, alrededor de un objeto cargado. Si este objeto cargado es la fuente con otro... mire, vamos a hacer otra cosa. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, borrar, no tachar. Este concepto de campo eléctrico lo propuso Faraday, ¿sí? Michael Faraday, un físico, ¿no es cierto?, que ha aportado muchos conceptos. Y este es otro. Nosotros dijimos recién que si teníamos una carga acá, por ejemplo, una carga Q, ¿no es cierto?,
y acercábamos otra carga Q, ¿qué pasaba entre las dos cargas? Había una fuerza entre ellas, una fuerza que es una fuerza a distancia. ¿Está bien? Y eso en la época no se lograba comprender. Entonces, este señor Michael Faraday decía que alrededor de cada carga existía un campo, algo así como un campo gravitacional, y él le llamó campo eléctrico. Si en esa región de campo eléctrico ingresaba alguna otra carga, entonces esa carga iba a recibir una fuerza de origen eléctrico. Que por eso era que aparecían estas fuerzas a distancia. ¿Está bien? Fíjense, este señor Michael Faraday dice, si yo tengo una carga fuente, le llamaba carga fuente, bueno, una carga fuente de campo eléctrico, ¿no es cierto? Y si yo traigo una carguita de prueba acá, positiva, le voy a llamar Q sub 0, carga de prueba. ¿Está bien? Si yo traigo la carga de prueba, yo la voy moviendo, y si no aparece ninguna fuerza sobre esta carga es porque no hay ninguna presencia de campo. Pero si yo a esa carga de prueba la coloco en un punto P y sobre esa carga de prueba, por convención la consideramos positiva, aparece una fuerza de origen eléctrico, es porque en ese punto estamos en presencia de un campo eléctrico. ¿Está bien? Y el vector campo eléctrico se define como esa fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba por unidad de carga de prueba. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entendió, profe. Perfecto, muy bien. Ese punto P está a una distancia U. Si la carga de prueba, si esa carguita de prueba, que es una carga de prueba, también le llaman carga exploradora. Si yo la voy moviendo y sobre ella no hay ninguna fuerza que actúe, entonces no hay presencia de campo eléctrico. Pero en el momento que aparece una fuerza eléctrica, en ese punto va a haber un campo eléctrico. ¿Está bien? El campo eléctrico es una magnitud vectorial. Por lo tanto, tiene dirección y sentido. Tiene dirección y sentido. La unidad del campo eléctrico, vamos a poner sin vector. Fíjense que tiene la flechita ahí arriba, entonces es un vector. La unidad de campo eléctrico tiene que ver con una unidad de fuerza, Newton, y una unidad de carga, que es Coulomb. ¿Estamos? Y el vector campo eléctrico dice que el campo eléctrico se define como el cociente entre la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba entre el valor de la carga de prueba, que es lo que acabamos de escribir nosotros. Lo dijimos de otra manera, pero es eso, ¿no es cierto? El vector campo eléctrico en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga positiva, una carga de prueba o carga exploradora positiva, colocada en ese punto, dividido por la carga de prueba. Entonces, ese es el vector campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Fíjense que acá la fuerza que recibe esa carga, fíjense que esa fuerza que yo a esta cantidad la puedo escribir de esta manera. La fuerza eléctrica va a ser igual a esa carguita de prueba por el campo eléctrico. Quiere decir que la fuerza eléctrica que va a recibir esa carga en presencia de un campo eléctrico es directamente proporcional a la intensidad del campo eléctrico. ¿Estamos? Ahora, fíjense,
vamos a ver la fórmula para calcular el módulo del campo eléctrico. Yo tengo acá una carga fuente. Acá la carga de prueba. Por convención dijimos que Q sub 0, la carga de prueba o carga exploradora, es mayor que 0. Ese mayor que 0 significa que es positiva. ¿Está bien? Bueno, en un punto P pongo la carga de prueba y encuentro que sobre esa carga de prueba actúa una fuerza de origen eléctrico, por lo tanto existe un campo eléctrico. Noten ustedes que la dirección y sentido del campo eléctrico es la misma de la fuerza eléctrica. Esto, si esta carga fuente es positiva, la fuerza eléctrica va a ser desde la carga de prueba hacia afuera. Pero si la carga fuente es negativa, la fuerza eléctrica va a ser desde la carga de la carga de prueba hacia la carga fuente, ¿no es cierto? No sé si me expliqué bien. Veamos acá. Sí, profe, lo que vimos antes de exactamente, mira. Carga fuente, ¿no? Carga de prueba. ¿Hacia dónde va a estar la fuerza eléctrica? Si la carga fuente es positiva, la carga de prueba es positiva, entonces la fuerza eléctrica es hacia afuera. Entonces el vector campo eléctrico va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica. Ahí va a estar el vector campo eléctrico. ¿Está bien? Ahora, si la carga fuente es negativa y la carga de prueba que yo coloco acá en el punto P es positiva, ¿hacia dónde va a estar la fuerza? Hacia adentro. Entonces, la fuerza eléctrica es de atracción. Por lo tanto, el vector campo eléctrico va a apuntar hacia la carga. Bueno, ahí no va a apuntar nada porque está desviado, pero va a apuntar hacia la carga. Pero de nuevo, el vector campo eléctrico va a apuntar. Fíjense que en el caso de que la carga fuente es negativa, el vector campo eléctrico apunta hacia la carga. En el caso de que la carga fuente es positiva, el vector campo eléctrico apunta alejándose de la carga. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. ¿Y cuánto vale el módulo? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Fíjense. La fuerza de origen eléctrico que actúa sobre la carga de prueba ya lo determinamos con la ley de Coulomb. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que esta es la parte escalar multiplicada por un versor que me da dirección y sentido, un vector unitario. Ahora, dice que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga. Por lo tanto, es esta cantidad que tengo yo acá dividido en la carga. Ahora vamos a hacer. Fuerza eléctrica es igual a K sub E por Q sub 0 sobre R cuadrado por el versor. Ahí está. Ahora, el campo eléctrico es igual a la fuerza de origen eléctrico sobre Q sub 0. ¿Qué me quedaría? K sub E por Q sub 0 sobre R cuadrado por 1 sobre Q sub 0 por R. Ahí está. Donde acá observo que Q sub 0 se multiplica y se divide, por lo tanto yo puedo prescindir de Q sub 0. En definitiva me queda que el campo eléctrico va a ser igual a K sub E por Q sobre R cuadrado por R. ¿Está bien? Entonces, el módulo del campo eléctrico, el módulo, la magnitud o la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a K sub E por Q sobre R cuadrado. Fíjense que el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado.
¿Qué significa esto? Que si la distancia aumenta mucho, el campo eléctrico va disminuyendo su intensidad, ¿no es cierto? Y por supuesto es directamente proporcional a la carga de la fuente. Si analizamos las unidades, vamos a tener unidad de campo eléctrico, unidad de K sub E, unidad de carga sobre unidad de distancia al cuadrado. Entonces va a ser Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado por Coulomb sobre metro cuadrado. En este caso, metro cuadrado se cancela con metro cuadrado, Coulomb se cancela con el cuadrado y me queda como unidad del campo eléctrico Newton sobre Coulomb. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Muy bien. Acá está medio chiquito, ahí lo vamos a agrandar un poquito más. ¿Sí? Acá está muy abreviado, acá no se ve cómo desaparece Q sub 0, pero es porque está dividido por Q sub 0, ¿no? Sobre la dirección de la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, ya lo dijimos, si Q, la carga fuente es positiva, la fuerza eléctrica se dirige desde Q. La dirección del campo eléctrico también es a partir de la fuente carga positiva. Es decir, la dirección del campo eléctrico depende de la dirección y sentido de la fuerza eléctrica. Si la carga fuente es negativa, la fuerza eléctrica se dirige hacia la carga y la dirección del campo eléctrico es también hacia la fuente de carga negativa. ¿Estamos? Como en los ejemplos que hay acá. ¿Sí? Este es el mismo ejemplo, fíjense. Este sería el caso A y B y este sería el caso B y C. C y D. ¿Está bien? La fuerza eléctrica se aleja de la carga fuente, el campo eléctrico también. Si la carga fuente es negativa, la fuerza eléctrica es de atracción y el vector campo tiene la misma dirección y sentido. Principio de superposición del campo eléctrico. ¿Qué pasa si tenemos en un punto un campo eléctrico originado por una carga Q sub 1 y una carga Q sub 2? Bueno, se hace exactamente lo mismo que dijimos nosotros. Por ejemplo, en el punto P, yo puedo con esta fórmula, E1 va a ser K sub E. Esta es la magnitud del campo eléctrico producido, R1 al cuadrado. Esta es la magnitud del campo eléctrico producido por la carga 1. Y esta es la magnitud del campo eléctrico producido por la carga 2. ¿Y quién me va a dar la dirección y el sentido? La dirección es de acuerdo a la ubicación. La dirección es de acuerdo a la ubicación. Fíjense acá, en el punto P y la Q, ahí se traza una línea auxiliar. Ese me va a dar la dirección. Entre el punto P y Q sub 2, ahí me va a dar la dirección. Y el sentido del vector campo, ¿quién me lo va a dar? El signo de la carga fuente. El signo de la carga fuente. ¿Sí? Fíjense. En el caso de la carga 1, el vector campo se aleja de la carga, porque es positiva. Pero en el caso de la carga 2, que es negativa, el vector campo desde el punto P se apunta hacia la carga. ¿Me siguen? Con estas fórmulas calculo el módulo. Módulo intensidad. Magnitud e intensidad. ¿De acuerdo? La dirección del vector campo me lo da la ubicación de la carga y el punto P. Y el sentido, esta flechita, va a depender del signo que tenga la carga. ¿Sí? La carga fuente, ¿no es cierto? Y una vez que yo calcule los módulos y las direcciones de los campos eléctricos, ¿qué hago? Bueno, el campo eléctrico en el punto P
el campo eléctrico en el punto P va a ser igual al campo eléctrico producido por la carga 1 más el campo eléctrico producido por la carga 2. Ojo que esto es una suma vectorial. Una suma vectorial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos esta suma vectorial? Por cualquier método podemos hacer acá, que son dos vectores, pueden ser teorema de coseno, puede ser el método de las componentes, lo que ustedes, de acuerdo a los datos que ustedes tengan, ¿no es cierto? Bueno. Campo eléctrico de una distribución de carga continua. Fíjense que en un grupo de cargas la distancia entre ellas es mucho más reducida que la distancia entre el grupo de carga y un punto donde se desea calcular el campo eléctrico. A esa situación se puede modelar como una distribución de carga continua. Es decir, esto es un modelo de distribución de cargas continua, en donde las cargas una con otra están muy pegaditas comparadas con la distancia a un punto donde quiero calcular el campo eléctrico, ¿no es cierto? ¿Sí? A eso se le conoce como distribución de carga continua y que puede ser a través de una línea, una superficie o a través de un volumen. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula el campo eléctrico en una distribución de carga continua? Bueno, lo que se hace es divido esta distribución de carga en pequeñas carguitas, como esto, un delta Q. Divido toda esta distribución de carga en pequeñas carguitas delta Q y calculo el campo eléctrico en el punto P como si fuese ese elemento de carga, como si fuese una carga puntual. ¿Está bien? Una carga puntual. Si yo lo considero como una carga puntual, entonces el campo eléctrico para ese elemento de carga, delta Q, va a ser un delta campo eléctrico. ¿Está bien? Esta es la expresión vectorial. Acuérdense que está multiplicada por este versor que le da la dirección y el sentido. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero considerar todas las cargas que están ahí adentro, todas las carguitas que están ahí adentro, entonces hago la suma de los aportes de cada una de las cargas al punto P de todos los campos eléctricos. Entonces, digo que el campo eléctrico total va a ser caso E más la sumatoria de todos esos elementos de carga con respecto a sus distancias particulares al cuadrado por cada vector unitario que tengan uno de ellos. Pero para hacerlo extensivo a la mayor cantidad, entonces tomo límite para un delta Q tiende a delta QI tiende a 0, entonces me quedaría que el campo eléctrico para una distribución de carga continua va a ser igual a K sub E por la integral de diferencial de Q sobre R cuadrado por el versor, el vector unitario. ¿Estamos? Este sería la expresión para calcular el campo eléctrico en una distribución de carga continua. Para analizar ejercicios con distribución de carga continua es importante conocer las densidades de carga. La densidad de carga es algo parecido a la densidad de masa. La densidad de masa, por ejemplo, ρ, la densidad de masa es la relación que existe entre la masa y el volumen. En el caso de la densidad de carga, sería algo parecido a este concepto de densidad de masa. Y, por ejemplo, la densidad volumétrica de carga es la carga distribuida homogéneamente a través de un volumen. Esta sería densidad volumétrica de carga, cuya unidad va a ser Coulomb por metro cúbico. También podemos tener una carga distribuida homogéneamente sobre una superficie.
y podemos tener esta letra, esta es Rho, esta letra es Rho, esta es sigma. Sigma, que representa la densidad superficial de carga, que es la carga distribuida homogéneamente sobre una superficie. La densidad de carga superficial, o la densidad superficial de carga, tiene como unidad Coulomb sobre metro cuadrado. O también puede estar distribuida homogéneamente a lo largo de una longitud y podemos decir que tenemos una densidad lineal de carga, lambda, una densidad lineal de carga. Es una carga distribuida homogéneamente a lo largo de una línea de longitud L, cuya unidad va a ser Coulomb por metro. ¿Está bien? Fíjense que acá, en el caso de que tengan que calcular, este elemento de carga diferencial de Q, se lo puede obtener a partir de, si en el caso de un volumen, densidad volumétrica de carga, va a tener Rho por diferencial de volumen. Si es un elemento superficial, un diferencial de carga va a ser sigma por diferencial de área. Y si es un elemento de longitud, van a tener un diferencial de Q que va a ser lambda por diferencial de L. ¿Está bien? Como en el caso de este ejemplo, que hay que calcular el campo eléctrico en este punto debido a esta barra cargada con una longitud L. ¿Sí? Bien, hay que ver cómo se calcula en este caso y acá vamos a tener un diferencial de Q que es igual a lambda por diferencial de X. ¿Estamos? El campo eléctrico en un anillo con carga también se puede calcular y el campo eléctrico en un disco de carga uniforme. ¿Está? Esto se los voy a dejar para que lo vean en el libro Serway cómo se resuelve estos casos. Acá le doy los ejemplos, después ustedes lo miran, ¿sí? Nosotros el campo eléctrico que habíamos hablado acá, el campo eléctrico sabemos que está porque en presencia de una carguita, sabemos que hay un campo eléctrico acá porque en presencia de una carguita va a haber una fuerza de origen eléctrico, pero no lo podemos ver. Al campo eléctrico no lo podemos ver. Sabemos que está por el efecto que produce, pero no lo podemos ver. Este señor Faraday también propuso una forma de representar gráficamente las líneas, los campos eléctricos a través de líneas que se llaman líneas de campo. Antiguamente las llamaban líneas de fuerza, pero en realidad son líneas de campo, ¿sí? Líneas de campo. Las líneas de campo nos proporcionan gráficamente la existencia de un campo eléctrico con algunas de sus propiedades. Tiene dos propiedades estas líneas de campo eléctrico. La primera propiedad es que la línea, esta línea suave, esa finita que está ahí, se llama línea de campo eléctrico, dice que el campo eléctrico en cualquier punto de esa línea de campo eléctrico, el vector campo eléctrico, tiene que ser tangente a esa línea. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en el punto P o en el punto R, el vector campo siempre es tangente a la línea, excepto que la línea sea una línea recta, una línea de campo recta, en el caso de un campo eléctrico uniforme, bueno, ahí el vector campo va a coincidir con la línea, ¿no es cierto? Ese sería el vector campo. Y fíjense que las líneas de campo tienen también su sentido. Ahí está el sentido de la línea de campo. Esa es la primera propiedad. ¿Sí? El vector campo es tangente a la línea de campo en cualquier punto. ¿Está bien? La línea de campo tiene una dirección que es la misma del vector campo eléctrico. La segunda propiedad dice que el número de líneas de campo por unidad de área a través de una superficie perpendicular a las líneas de campo es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en dicha región. ¿Qué significa esto? Dice que el número de líneas por unidad de área es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. ¿Está bien? Es decir, que cuando el área sea más pequeña va a haber más densidad y cuando el área sea más grande va a haber menos densidad.
Eso, dependiendo de la densidad de líneas que haya ahí, va a ser la intensidad de campo. Fíjense acá. Todas las líneas tienen que ser perpendiculares ahí, perpendiculares al área, ¿no? Sí, acá tenemos un área A, un área B. ¿Está bien? La misma cantidad de líneas atraviesa, vamos a suponer que la misma cantidad de líneas que atraviesa el área A, atraviesa el área B. ¿De acuerdo? Pero al área B es mayor el área A, área B, es mayor la área B que el área A. Por lo tanto, yo voy a decir que la intensidad de campo en el área A va a ser mayor que la intensidad de campo en el área B. Esto quiere decir que cuando las líneas están más apretadas, el campo es más intenso. Cuando las líneas están más espaciadas, el campo es menos intenso. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, si el campo es uniforme o constante, el campo eléctrico es uniforme, es constante, esas líneas de campo van a ser paralelas entre sí. Es decir, la intensidad ni la dirección del campo eléctrico van a cambiar. En ese caso decimos que el campo eléctrico es constante. ¿Está bien? O uniforme, ¿sí? Entonces, ahí la cantidad de línea de campo no cambia, ¿no es cierto? En este caso, el campo es constante. Un campo uniforme, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense acá otro ejemplo, voy a subir un poquito, otro ejemplo. Si yo tengo una carga puntual, ya vamos a ver cómo se dibujan las líneas de campo. Vamos a suponer que acá tengo una carga puntual positiva. Las líneas de campo dice que tienen que tener la misma dirección que el vector campo eléctrico. ¿Está bien? Ese sería una línea de campo de una carga positiva. ¿Está bien? Si yo tengo una pequeña ahí esfera que la rodea acá con un radio R1 y tengo otra esfera con un radio R2, ¿dónde habrá más densidad de líneas? ¿En R1 o en R2? En R1. En R1. Entonces las líneas están más apretaditas, cerca de la carga la intensidad es mayor y en R2 la intensidad de la carga del campo es menor. Exactamente. Acá hay más área y la misma cantidad de líneas. Acá hay menos área y más cantidad de líneas. Entonces el número de líneas por unidad de área es mayor acá que acá. ¿Vamos? ¿Se entendió eso un poquito? Bien. Entonces, estas son las propiedades. La primera es que el vector campo en cualquier punto de la línea de campo tiene que ser tangente, excepto en el caso que el campo eléctrico sea uniforme, como en este caso que el vector va a tener la misma dirección que la línea de campo. Y la segunda, que el número de líneas por unidad de área de una superficie perpendicular a la línea de campo es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en esa región. ¿Qué me dice esto? Que cuando están más apretadas las líneas, el campo es más intenso y cuando las líneas están más espaciadas, el campo eléctrico es menos intenso. ¿Está bien? Vamos a ver las reglas para dibujar líneas de campo. ¿Cuáles serían las reglas para dibujar las líneas de campo? La primera regla dice que las líneas de campo, el campo eléctrico por supuesto, deben partir de una carga positiva y terminar sobre una carga negativa. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, no? Siempre una línea sale de una carga positiva y llega a una carga negativa. El número de líneas que partan de una carga positiva a que llegan a la negativa es proporcional a la magnitud de la carga. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, esta carga 1 es 5 microcoulomb, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y esta es una carga 2, va a ser 2 microcoulomb.
Bueno, suponiendo que nosotros de acá salen 5 líneas, acá van a llegar solamente 2 líneas. ¿Está bien? Entonces la cantidad de líneas es proporcional a la carga. ¿Y qué pasó con las otras 3? Bueno, las otras 3 se van al infinito a buscar otra carga que haya por allá. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el caso de exceso de carga, exceso de un tipo de carga, algunas líneas comenzarán o terminarán en el infinito, que era lo que yo les decía, ¿no? Algunas van a comenzar y terminan en el infinito. Acá está el ejemplo. Esta vale 2Q y esta vale menos Q. Bueno, si de acá llegan 1, 2, 3, 4, 5, no, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, llegan 8, de acá van a partir más líneas de campo. ¿Está bien? Como acá pueden llegar 8 nada más, las que sobran de esta carga se van hacia el infinito. ¿De acuerdo? Se van hacia el infinito. Y la otra regla que dice que 2 líneas de campo no se cruzan. 2 líneas de campo no se cruzan. ¿De acuerdo? Nunca se cruzan. ¿Estamos? Bueno, acá casos de cargas desiguales, las cargas positivas tienen el doble de la carga negativa, solo la mitad de líneas dejan la carga positiva y terminan la carga negativa. A una gran distancia de campo sería aproximadamente el mismo que el debido a una sola carga positiva. Muy bien, eso sería como la primera parte de campo eléctrico, ¿sí? Vamos a tomar este espacio para las preguntas de este tema y ya continuamos. Vamos con la segunda parte. Bueno, preguntas. Yo tenía duda, profe, en la distribución Dígame. de carga continua. No entendí muy bien ese apartado ¿Acá? de las filminas. Sí. Bueno, esto lo que se modela como una distribución de carga continua es un grupo de cargas cuya distancia entre ellas es muy pequeñita comparada con la distancia donde yo quiero calcular el campo eléctrico. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí, ¿Sí? eso sí. Esta situación se modela como una distribución de carga continua. ¿Cómo se hace para calcular el campo eléctrico en este caso? El campo eléctrico, en este caso, lo que se hace, perdón, quería borrar, es dividir a toda esta distribución de carga continua, dividirlo en pequeños elementos de carga, como los que tenemos ahí, un diferencial de Q. Todo eso se lo divide. Y se toma un elemento de carga, un delta Q. ¿Está bien? Un elemento pequeño de carga. Y a ese se lo consideramos como una carga puntual. ¿Está bien? Entonces, si a esto yo lo considero como una carga puntual, entonces calculo el campo eléctrico como si fuese una carga puntual en el punto P. ¿Está bien? Sí. Después lo que hago es sumar todos los aportes de los otros elementos de carga. Sumo todo lo que me aportan los demás. Hago la sumatoria de todo eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pusimos acá? El campo eléctrico va a ser igual, ¿no es cierto?, a la sumatoria de todos los elementitos de carga, esos con sus distancias respectivas al cuadrado y con sus vectores unitarios respectivamente. Ahora,
Si yo quiero hacer más pequeñitos estos elementos de carga para alcanzar a todos los puntos de esa distribución de carga, es decir, al hacerlo más pequeñito aumento la cantidad de elementos de carga y me aproximo más al campo eléctrico de toda esa distribución de carga. Entonces, matemáticamente tomo límite de esa sumatoria para delta Q tiende a 0, entonces estoy buscando todos los aportes, que no quede nada sin aportar a ese campo eléctrico. Y el límite la sumatoria, delta QI, ¿no? Claro, delta QI es un elemento de carga. Un elemento que tiende a 0, ¿está bien? El límite de esta sumatoria se transforma matemáticamente en la integral. Entonces el campo eléctrico va a ser igual a K sub E por la integral, que la integral es una sumatoria de todos esos diferenciales de Q sobre su distancia al cuadrado por el vector. Este es un vector unitario que le está dando la característica vectorial. Exactamente. No sé si responde a tu pregunta eso. Sí, sí, ahí lo entendí, profe. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Vamos a la parte 2, me parece. La parte 2 tenía que ver con la integral de Gauss. Vamos a ver flujo eléctrico primero y luego la integral de Gauss, si tenemos tiempo. ¿Sí? Muy bien. Me parece que no la tengo acá. A ver, denme un minuto. Esta es la parte 2. Ustedes la tienen disponible en la aula virtual. Vamos a ver la integral de Gauss y aplicaciones a diversas distribuciones de carga. Primero vamos a empezar por el flujo eléctrico. ¿Qué es el flujo eléctrico? Bueno, el flujo eléctrico es una cantidad que relaciona las líneas de campo eléctrico con una superficie que es atravesada por esa línea de campo, ¿cierto? Vamos a empezar de un caso particular para llevar al caso más general. ¿Está bien? Fíjense que acá en este dibujo tenemos una superficie de área A y tenemos un campo eléctrico uniforme. ¿Por qué me doy cuenta que es un campo eléctrico uniforme? Porque todas las líneas son equidistantes y paralelas entre sí. Quiere decir que el campo eléctrico en cualquier punto va a tener la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Está bien? Entonces, todas las líneas atraviesan esa área en forma perpendicular. ¿Estamos? Todas esas líneas atraviesan el área en forma perpendicular. Ese simbolito es de perpendicular, ¿no? Ahí, son perpendiculares. Perfecto. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las propiedades de las líneas de campos, que propuesta por Michael Faraday también, es que el número de líneas por unidad de área era proporcional a la magnitud del campo eléctrico? Por lo tanto, puedo decir que el número de líneas, fíjense, voy a despejar el número de líneas, es proporcional a esta cantidad, a la magnitud del campo eléctrico, a la intensidad del campo eléctrico por el área. ¿Está bien? Esa cantidad, que es E por A, se conoce como flujo eléctrico y se indica con esta letra Φ mayúscula. Entonces el flujo eléctrico, que es una cantidad que relaciona las líneas de campo con una superficie que son atravesadas en forma perpendicular, ¿no es cierto?, por las líneas de campo, se llama flujo eléctrico. Entonces esta cantidad E por A es el flujo eléctrico. ¿Cuál sería la unidad del flujo eléctrico? Bueno, la unidad del flujo eléctrico va a ser la unidad de campo eléctrico y la unidad de área.
¿Está bien? Para el sistema internacional, Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. ¿Está bien? Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Esa sería la unidad del flujo eléctrico. Este es un caso particular. Las líneas de campo atraviesan perpendicularmente la superficie, el área de la superficie. Y el campo eléctrico es uniforme. Ahora, ¿qué pasa si las líneas de campo no atraviesan en forma perpendicular al área, como en el caso este? Acá nosotros tenemos un área que son atravesadas por un campo eléctrico uniforme, las líneas de campo son paralelas entre sí, ¿no es cierto? Pero la superficie, el área de la superficie no es perpendicular a las líneas de campo. Entonces lo que nosotros hacemos, porque tiene que ser perpendicular, la proyectamos sobre una dirección perpendicular. ¿Está bien? Por lo tanto, en este caso, esto sería el área perpendicular y este es el área A. Entre el área perpendicular y el área A forman un ángulo θ, por lo tanto la proyección de esta área sobre la perpendicular es igual a A por coseno de θ. ¿Está bien? A por coseno de θ. Por lo tanto, por definición decimos que el flujo es igual a la intensidad del campo eléctrico, que en este caso es uniforme, por el área, pero el área que tiene que ser perpendicular a las líneas de campo. En este caso particular, nosotros hemos considerado un área que no es perpendicular, pero la proyectamos sobre la perpendicular, por lo tanto nos queda la magnitud del campo eléctrico por área por coseno de θ. Ahora, si nosotros, supónganse que a este sería la normal al plano este. Si lo convertimos al área en vector, el área no es un vector, pero sí lo podemos multiplicar por un vector unitario que sea perpendicular, normal a la superficie. Fíjense que el campo eléctrico y el área van a formar un ángulo θ. Por lo tanto, al flujo yo lo puedo escribir de esta manera, como si fuese un producto escalar. E por A. ¿Está bien? El producto escalar entre dos vectores, campo y área. ¿A qué es igual? Bueno, es a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forma entre el vector campo y el vector área. ¿Qué estaríamos diciendo lo mismo? Lo podemos escribir como un producto escalar. El producto escalar de dos vectores me da como resultado un escalar. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Acá fíjense que si vamos acá, ¿qué pasa si θ es igual a 0? Si θ es igual a 0, ¿qué pasaría? Bueno, el flujo en este caso va a ser igual a E, el flujo eléctrico va a ser igual a E por A, que sería el caso anterior. Si θ es igual a 0, quiere decir que el área es perpendicular a la dirección del campo eléctrico. ¿Y qué pasa si θ es igual a 90 grados? Quiere decir que el campo eléctrico está en esta dirección y el plano está paralelo. Ese sería el plano paralelo a la dirección del campo eléctrico. Fíjese el vector área y el vector campo. Son perpendiculares. ¿Cuánto me da el flujo ahí? ¿Por qué el flujo es 0? Porque al estar el plano del área paralela a la línea de campo, no hay ninguna línea que atraviese el área de la superficie. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo dibujo acá. Acá, el plano vector área. ¿Sí? Y acá está la dirección del campo eléctrico. Acá hay 90 grados. Ninguna línea. En esas condiciones, ninguna línea va a atravesar el plano del área de la superficie, por lo tanto no va a haber flujo eléctrico. El flujo eléctrico va a ser 0. Y vamos al caso más general. Hay situaciones más generales, ¿no es cierto?, donde el campo
ya no es uniforme como en este caso, ni como en este caso, puede variar a lo largo de una superficie en módulo y dirección. Entonces lo que se hace, este sería el caso más general, se toma un elemento de área, un delta AI, un elemento de área, nosotros lo convertimos acá en vector, el área no es un vector, pero le podemos dar, le damos características de vector, ¿no es cierto?, multiplicándolo por un vector normal a ese elemento de área. Este es el vector campo en ese elemento de área. El vector campo tiene esta dirección y sentido, y el ángulo que forma entre el vector campo y el elemento de área es θ i. Por lo tanto, vamos a tener para ese elemento de área un delta flujo. Ese delta flujo va a ser el campo por el elemento de área, delta A, por el coseno de el ángulo que forma el vector campo con el elemento de área. Como dijimos anteriormente, a esto lo podemos expresar como un producto escalar entre dos vectores, que me da como resultado un escalar, que es el flujo, ¿no es cierto? Ahora, si sumamos todos los productos escalares de campo eléctrico por elemento de área, y hacemos que todos esos elementos de área tiendan a cero, entonces el límite de esa sumatoria es ni más ni menos que la integral de superficie por diferencial de área. Por lo tanto, el flujo en forma general va a ser igual a la integral de superficie de E por diferencial de área. Fíjense que acá en estos casos, producto escalar, me da como resultado un escalar, y de este caso general, de este caso más general, podemos llegar a los casos particulares, ¿no es cierto? Porque en el caso de que el campo eléctrico sea uniforme, sale del signo integral y me queda integral diferencial de área, entonces queda E por A directamente, ¿no? Podemos volver a los casos anteriores. Este sería el caso más general. Y el flujo a través de una superficie cerrada. Bueno, ¿qué es una superficie cerrada? Es una superficie que divide el espacio en dos regiones, una región interior y una región exterior, como en el caso de esta superficie cerrada. Imagínense un globo de cumpleaños. Esa sería como una superficie cerrada, que divide una región interior adentro del globo, donde está el aire, y una región exterior por fuera del globo. Esa sería una superficie cerrada. Bueno, perfecto. Nos vemos en la próxima clase. Ya nos vemos en el aula. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el flujo? Bueno, acá lo que nosotros, como esta es una superficie cerrada, vamos a dividir esta superficie en pequeños elementos de área para analizarlo. Fíjense que las líneas de campo corren de... ¿Estamos bien? ¿De izquierda a derecha en la pantalla? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, lo vemos siempre. Perfecto. De izquierda a derecha en la pantalla corren las líneas de campo. Algunas pasan por el costado de la superficie cerrada y otras la atraviesan de lado a lado, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar esa superficie cerrada y la vamos a dividir en pequeños elementos de área. Cada cuadradito de eso es un elemento de área. Y vamos a tomar para analizar un elemento de área al principio, uno al medio y uno al final. ¿Está bien? Para cada uno de esos elementos de área vamos a calcular el flujo. Por convención vamos a considerar que en una superficie cerrada, por ejemplo, esta sería una superficie cerrada, si yo tomo un elemento de área, el vector elemento de área apunta hacia la región exterior de la superficie cerrada, ¿no? Cada elemento de área, el vector, apunta hacia la región exterior de la superficie cerrada, ¿sí? Para no confundirse esto, ¿no? Porque podemos decir, no, pero el vector área va para adentro. No, consideramos que apunta hacia la región exterior de la superficie cerrada. Bueno, tomamos tres elementos, 1, 2, 3, y analizamos cuál es el flujo en cada uno de esos elementos.
Si ustedes se fijan, vamos a ver el elemento 1, el vector campo, la línea de campo sale ahí, por lo tanto el vector campo tiene la misma dirección, ¿no es cierto? Y el vector área va a tener esta dirección. Entre el vector campo y el vector área va a haber un ángulo, ese ángulo θ, fíjense que ese ángulo θ va a ser mayor que 0, mayor o igual a 0, y va a ser menor que 90 grados. Por lo tanto, si ese ángulo es mayor que 0 y menor que 90 grados, el flujo a través de ese elemento de área va a ser positivo. Este va a ser el coseno de un ángulo menor de 90 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, el flujo va a ser mayor que 0. Este mayor que 0 significa que el flujo va a ser positivo. Si tomamos el elemento 2, donde la línea de campo pasa paralelo al elemento, por lo tanto el vector área va a tener un ángulo con respecto al vector área, un ángulo θ, que va a ser, θ va a ser igual a 90 grados. Si θ es 90 grados, el flujo, en el caso del elemento 2, va a ser E por el elemento 2 por coseno de θ, pero θ2 es 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, por lo tanto no hay flujo en ese elemento, porque ese elemento que tenemos acá no está atravesado por ninguna línea de campo, entonces en ese caso no hay flujo. Y en el último elemento, si ustedes pueden observar, el campo, ahí, vamos a suponer que falta la línea ahí, en el campo está entrando a ese elemento, por lo tanto el vector campo está hacia adentro. El vector área, por convención dijimos que apunta hacia la región exterior. Entonces el ángulo que forma el vector campo con el elemento de área es un ángulo que va a ser mayor que 90 grados y va a ser menor o igual a 180 grados. Por lo tanto, en este caso, si θ del elemento 3 es menor o igual a 180 grados y mayor a 90 grados, cuando yo calcule el coseno de ese ángulo, me va a dar un ángulo negativo. Por lo tanto, toda esta cantidad se va a hacer negativa. Toda esta cantidad va a ser negativa, por lo tanto, el flujo va a ser negativo. Entonces, como resumiendo, vamos a tener un flujo positivo, vamos a tener un flujo nulo y vamos a tener un flujo negativo. Por lo tanto, podemos decir que el flujo saliente, las líneas que salen de la superficie van a generar un flujo saliente que va a ser positivo. Y el flujo entrante, son las líneas que entran, va a ser negativo, siempre va a ser negativo. ¿Cuál será el flujo neto a través de la superficie cerrada? Bueno, va a ser el flujo positivo, el flujo saliente, menos el flujo entrante. ¿Está bien? Entonces, el flujo neto va a ser el flujo eléctrico saliente menos el flujo eléctrico entrante. ¿Está bien? Y esto se va a representar a través de la integral con este símbolo que es a través de una superficie cerrada, ¿no es cierto?, del producto escalar de E por diferencial de área. Si entran la misma cantidad de líneas que la que salen, entonces el flujo va a ser negativo, el flujo neto va a ser negativo. Ahora, si entran, un ejemplo muy, muy burdo, si entran 3 y salen 5, el flujo va a ser positivo, y si entran 5 y salen 3, el flujo va a ser negativo. El flujo neto, ¿no?, que es el saliente menos el flujo entrante. Y por último, la ley de Gauss, que no es menos importante, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con ese flujo que estábamos hablando a través de una superficie cerrada. La ley de Gauss, en esta ley vamos a relacionar el flujo neto a través de una superficie cerrada con una carga encerrada en dicha superficie. Pero esto es para mostrar después cómo expresa la ley de Gauss, ¿sí? Él lo que hizo, encerró una carga, una carguita Q, a través de una superficie cerrada que le llamó superficie gaussiana. Esa superficie cerrada es una esfera concéntrica con la carga de radio R.
Entonces lo que evaluó él es el flujo a través de esa superficie cerrada debido a la carga esa que teníamos ahí, ¿no es cierto? La carga tiene líneas de campo. Fíjense que las cargas tienen línea de campo. En este caso las líneas de campo son radiales, como indican acá. Y esas líneas que atraviesan esa superficie van a generar un flujo eléctrico, ¿no es cierto? Como la carga es positiva, las líneas de campo apuntan hacia afuera, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces dice, a ver, vamos a evaluar el flujo a través de esa superficie cerrada. Dice, bueno, el flujo a través de una superficie cerrada, por definición, es el producto escalar de E por diferencial de área. Como en este caso, fíjense que E, el vector E, es paralelo al diferencial de área en la esfera esta, acá. Mientras que el radio se mantenga constante, la magnitud del campo va a ser constante. Entonces, en este caso que es paralelo, podemos prescindir del producto escalar y decimos que es por diferencial de área. ¿Por qué es esto? Porque E es paralelo al diferencial de área. ¿Estamos? Prescindimos del producto escalar, porque el producto escalar de dos vectores paralelos es por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces me queda que E por la integral, la saco de la integral porque digo, mientras el radio no modifique, acuérdense que E es inversamente proporcional a R al cuadrado, mientras esto no se modifique, porque en cualquier punto sobre la superficie va a tener el mismo valor, lo saco del signo integral y me queda la integral de diferencial de área, que esta no es ni más ni menos que el área de toda de la superficie gaussiana, que sería como una pelota de pileta, esa sería así más o menos la superficie gaussiana. Ahora, si nosotros hemos determinado que el campo eléctrico a través de la ley de Coulomb es K sub E por Q sobre R cuadrado, y que K sub E se puede escribir 1 sobre 4pi epsilon 0, entonces Q sobre R cuadrado, entonces podemos decir que el flujo, dijimos que es E por A. Reemplazo acá E y digo que la superficie de la superficie gaussiana de la esfera es 4pi por radio, entonces me queda 4pi por radio. Simplificando acá, 4pi, radio cuadrado, me queda que el flujo a través de la superficie es igual a la carga encerrada en dicha superficie dividido en epsilon 0, la permitividad del espacio libre o la permitividad del vacío. ¿Está bien? Fíjense que el flujo, en este caso, el flujo eléctrico es independiente del radio de la superficie gaussiana. Fíjense que acá es independiente del radio. Por lo que esto nos dice que el flujo no va a afectar en la forma y el tamaño de la superficie gaussiana que nosotros elegimos, ¿no? ¿Sí? Ni la forma ni el tamaño. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Para qué nos sirve esta? La vamos a anunciar primero. Fíjense acá. Acá hay ejemplo. Hay una carga acá. Cada carga tiene su línea de campo, ¿no es cierto? Si yo tomo esta superficie gaussiana, que no encierra ninguna carga, la cantidad de líneas que entran van a ser las mismas cantidades que salen. Por lo tanto, el flujo va a ser igual a 0. Acá van a entrar 1, va a entrar 2, van a entrar 3, van a entrar 4, van a entrar 5 y van a salir 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, la misma cantidad que líneas que entran y salen es igual a 0. Bueno, en este caso la superficie encierra una carga positiva, entonces ahí va a ser un flujo positivo. En esta no encierra ninguna carga, no va a haber ningún flujo, el flujo va a ser 0. Y el flujo a través de esta carga que no tiene ninguna superficie que la encierra, no va a haber flujo, ¿no? En este caso, acá va a haber un flujo porque hay 2 cargas encerradas. Y acá si hay 3 cargas encerradas, bueno, cada una va a generar su campo eléctrico, entonces sí va a haber flujo, ¿no? Va a haber flujo eléctrico.
Entonces dice acá, para ir generalizando la ley de Gauss, dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada va a estar dado por los campos, por la suma de los campos eléctricos, suma vectorial de los campos eléctricos, es decir, el campo eléctrico total por el diferencial de área, ¿sí? Fíjense que cada carguita de estas genera un campo eléctrico. Carga 1 genera su campo eléctrico, carga 2 genera su campo eléctrico y carga 3 genera su campo eléctrico. Entonces, la suma total del campo eléctrico, ¿sí?, por el diferencial de área va a ser a la suma de todas las cargas que encierra esa superficie dividido en epsilon 0. Por lo tanto, podemos decir en forma general que la carga neta encerrada, que el flujo a través de una superficie cerrada es la carga neta o la carga total encerrada en la superficie dividido en epsilon 0. Y eso es lo que pone la ley de Gauss. Dice que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada en dicha superficie dividido en epsilon 0. Recuerden que este es el concepto de flujo a través de una superficie cerrada. ¿Estamos? Eso es lo que dice este señor Gauss. ¿Y para qué sirve la ley de Gauss? Bueno, en la práctica sirve para determinar campo eléctrico. En cualquier caso no. En algunos casos en particular, en donde la distribución de carga tenga cierta simetría, esférica, cilíndrica o plana. ¿Está bien? Para eso se usa la ley de Gauss. ¿Para qué sirve la ley de Gauss? Para calcular campos eléctricos. Anteriormente los campos eléctricos los habíamos deducido a partir de la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Bueno, en estos casos la ley de Gauss no va a servir para calcular campos eléctricos, pero con esta condición, que tengan cierta simetría en la distribución de carga. Por ejemplo, pueden ser esféricas, cilíndricas o planas. ¿De acuerdo? Bueno, vemos la aplicación de la ley de Gauss. ¿Les parece? Bien, rapidito, ¿o no? Sí, profe, así terminamos. Vamos, así terminamos este tema. Perfecto. Aplicación de la ley de Gauss a varias distribuciones de carga. Bueno, en este caso vamos a tener una distribución de carga con simetría esférica. Esta es una esfera, ¿no es cierto? Una esfera sólida de radio A, que tiene una densidad volumétrica de carga. ¿Se acuerdan cuando hablamos de densidad volumétrica de carga? Rho, que era la carga distribuida en forma homogénea en el volumen, ¿sí? Densidad volumétrica de carga Rho y tiene una carga total positiva igual a Q. Si nosotros tomamos una superficie gaussiana, una esfera gaussiana, para calcular el flujo a través de esa superficie y determinar el campo eléctrico que produce esta esfera, ¿no es cierto? Esta esfera sólida de carga Q. Entonces, fíjense que tomamos esta superficie gaussiana, esta línea celeste, ¿no es cierto?, de radio R, y decimos que el flujo, por definición, es igual a la integral del producto escalar de E por diferencial de área. En este caso, si nosotros tomamos un elemento de área acá, un diferencial de área, vamos a ver que el campo eléctrico en ese punto va a tener también dirección paralela. Ese es el campo eléctrico, dirección paralela. Por lo tanto, el producto escalar se va a convertir en simplemente un producto de E por diferencial de área. ¿Estamos? Entonces, dice que por la ley de Gauss, que el flujo a través de la superficie va a ser igual a la carga neta encerrada en dicha superficie dividido en epsilon 0. ¿Está bien hasta ahí? Perfecto. Bueno, entonces retomamos de acá, de esto que habíamos hablado. Si el campo eléctrico, si no modifica el radio de esa superficie, el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico va a ser siempre igual. ¿Está bien? Entonces lo saco del signo integral, me queda el E por la integral de diferencial de área. Entonces, integral de diferencial de área es área. Por lo tanto, me queda E por el área
de la esfera, que es 4pi por radio al cuadrado, por la carga neta encerrada en dicha superficie dividido en epsilon 0. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Entonces despejo de acá para saber cuánto vale el campo eléctrico. Entonces, 4pi r cuadrado lo paso para el otro lado. Entonces me queda que el campo eléctrico es igual a Q 4pi epsilon 0 por r cuadrado. Lo voy a ordenar un poquito, mire. E va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 Q por r cuadrado. Esta cantidad que tenemos acá es igual a K sub E, la constante de Coulomb. Por lo tanto, esto me quedaría K sub E por Q sobre R cuadrado. Esta fórmula es la misma que nosotros habíamos deducido de la ley de Coulomb para una partícula con carga. Es decir, esta esfera sólida se está comportando como si fuese una partícula con carga. ¿Estamos? Una con carga Q, por supuesto, ¿no? Ahora, fíjense si nosotros la superficie gaussiana, tomamos otra superficie gaussiana, S2, este es S1, S2, pero la superficie gaussiana está con un radio, acá el radio era mayor que A, el radio de la esfera. Acá el radio de la superficie gaussiana es menor que A, que el radio de la esfera. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, ahí tengo que calcular cuál es la carga encerrada en esa superficie gaussiana, porque esa superficie gaussiana ya no va a encerrar esta carga Q, sino va a tener una Q', una porción de esa Q. ¿Está bien? Bueno, fíjense que... no está deducido. Bueno, fíjense que acá vamos a tomar, fíjense, yo lo voy a repetir desde acá. La integral de E por A, por diferencial de A, va a ser igual a E por la integral de diferencial de A, va a ser igual a la carga encerrada ahí, que dijimos que se llamaba Q' sobre epsilon 0. ¿Y cuánto vale Q'? Ahí nos dijo que la densidad volumétrica de carga, ρ, era constante. Por lo tanto, la relación que va a haber entre la carga sobre el volumen total va a ser la misma carga, la misma relación que va a haber entre la carga encerrada por la segunda superficie sobre el volumen, pero Dios mío, qué inoportuno, sobre el volumen primo. ¿Está bien? ¿Sí? Esto se mantiene constante. Entonces yo puedo decir que Q, voy a escribir acá, Q' sobre B va a ser igual a Q sobre B, B'. Entonces, despejando Q', me va a quedar que Q, acuérdense que Q' no es Q, es un pedacito de Q, ¿no? Va a ser igual a B' sobre B. ¿Alguien se acuerda cuál es el volumen de la esfera? Q, 4/3 por pi, 4/3 de pi, por radio primo le vamos a poner, que es el radio chiquito, al cubo, sobre 4/3 de pi por A, ahí está, le ponemos R nada más. R al cubo sobre A cubo. ¿Les parece así? Entonces, simplificamos esto y nos queda que Q' va a ser Q R cubo sobre A cubo. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, si seguimos de acá, que teníamos nosotros, vamos a decir que E por A es 4pi por el área, va a ser 4pi por radio al cuadrado. E por A va a ser igual a la carga neta encerrada, que es Q', ¿no es cierto? Y Q' dijimos que es esta cantidad. Va a ser Q sobre epsilon 0 R cubo sobre A cubo.
Pasando en limpio eso, ¿dónde lo vamos a pasar en limpio, profe? Que ya no queda lugar. Bueno, acá, discúlpenme. Acá voy a repetir 4pi r cuadrado igual a q sobre epsilon 0 r cubo sobre aq. Entonces despejo E1 sobre 4pi epsilon 0 por q sobre r cuadrado por r cubo sobre a cubo. Pero r cubo y a cubo se pueden cancelar, entonces lo vamos a cancelar. Este con este. Y en definitiva me queda k sub e por q sobre a cubo por r. Ahí está. Es decir, que el campo eléctrico en el interior de la esfera va a depender de R. ¿Y R qué era? Era el radio de la esfera gaussiana. Fíjense ahí. El radio de la esfera gaussiana. Pasando en limpio, este gráfico me va a permitir a mí calcular el campo eléctrico. Fíjense, o ver de qué depende el campo eléctrico, ¿no? Fíjense que en esta esfera, en el punto central, que si tengo una superficie gaussiana muy pequeñita ahí, no va a encerrar ninguna carga. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser igual a 0. Pero conforme vaya aumentando la distancia al centro, R vaya aumentando la distancia, el campo eléctrico va a ir creciendo directamente proporcional a esa distancia. Hasta que llegue al borde. Cuando llegue al borde, ahí en ese momento R se hace igual a A. Es decir, esto es para R menor que A. R se hace igual a A. Por lo tanto, en ese punto el campo eléctrico va a ser igual a K sub e por Q sobre A cuadrado. ¿Está bien? Ese es el valor más alto. Y cuando R, ahí R se hizo A, y cuando R sea mayor que A, R es mayor que A, bueno, el campo eléctrico va a tener un valor que va a ser K sub e por Q sobre R cuadrado, un valor menor. ¿Está bien? Un valor menor. Este es el valor máximo y este es menor, por supuesto. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, desde el centro hasta el borde crece linealmente en función de R, de la distancia al centro. Una vez que llegó al borde, va a ir disminuyendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno, lo dejamos acá. No vamos a seguir avanzando más. Profe, ya este capítulo corresponde al Serway de la parte 2, ¿verdad? Sí. Esta es la unidad 3 del programa. Nos quedaría ver 2 ejemplos más, que si ustedes lo quieren ver, este sería como una distribución simétrica cilíndrica y esta es una distribución plana. Un plano no conductor de carga. El campo eléctrico estaría dado por sigma sobre 2 epsilon 0. Se aplica lo mismo, la ley de Gauss, y se analiza ahí. Y en el caso de la distribución cilíndrica también. Mírenlo ustedes y ahí terminamos la unidad número 3. Miren esos 2 ejemplos que faltan y los discutimos en clase. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Muchas gracias. Dale, profe. Bueno, que les vaya bien. Nos vemos en el aula, profe. Nos vemos en el aula, ya. No, profe. Nos vemos, profe. Chao, nos vemos. Chao. Hay un alumno que pregunta de un trabajo práctico. Una consulta podría ser que armemos grupo de 5 integrantes. Un compañero quedó solo, pregunto, dice acá Jorge, si se puede. Sí, creo que no habría problema.
Dale, La intención le habíamos dicho hasta 4, pero claro. si quedó solo el compañero, por supuesto que. Dale, gracias, profe. Porque nos quedó solo el compañero ahí, no sabíamos para dónde, o sea, en qué grupo podía estar y nos preguntó si podía estar con nosotros y le dijimos que sí, pero no